Bueno, el partido despertaba notables expectativas para este Atlético San Jorge que aquí vemos ingresar al terreno de juego. Y las expectativas se generaban aún más allá de la importancia que siempre tiene un encuentro, sobre todo cuando se aproximan las instancias definitorias. Despertaba, les decía, más expectativas porque los resultados que se habían dado hasta ese momento lo favorecían a Atlético San Jorge. Ese triunfo de Racing sobre Sarmiento que veíamos recién y sobre todo la derrota del líder 9 de julio de Morteros le abrían la posibilidad a Atlético San Jorge, por ejemplo, en caso de conseguir un triunfo, de alcanzar la punta de la zona 14, esta zona que integra en el torneo Federal B. Claro, la historia del partido después va a marcar un camino sinuoso para el equipo rojiverde de nuestra ciudad. El capitán Marcos Comba allí en el saludo inicial con el capitán de Tiro Federal y con la terna arbitral, y comenzamos a observar las primeras imágenes del partido. Pelotazo hacia Hermida, el asistente número 1 marcaba la posición adelantada. Patricio Quiroga fue el juez protagonista de flojo arbitraje durante los 90 minutos, asistido por Guillermo Macielo y Enzo Silvestre, todos ellos provenientes de la capital de nuestra provincia. Estos primeros minutos lo van a mostrar a Atlético con la intención de ir en busca del arco rival, pero a Tiro Federal con las chances más claras, más concretas, respondiendo en las contras, el equipo proveniente de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Morteros. Recorremos los protagonistas de este entrenador, Sergio Prisianiuk, que tenía en cancha a Damián Turco, su arquero, en el fondo el 4 Maximiliano Romero, el 2 Gabriel Braco, el 6 José Fernández y el 3 Jesús Espinosa en la línea de fondo, en el mediocampo el 8 Nicolás Angelinetti, el 5 Marcos Comba y el 11 Mauro Cuberli. En la delantera el 7 Emanuel Hermida, el número 9 Sebastián Monesterolo y el 10 Pablo Gastelú. Este número 7, llamado Juan Bueno, que es bueno en serio y no solo por el apellido, va a ser protagonista de las posibilidades más claras que va a tener Tiro Federal y sobre todo haciendo uso de una excelente pegada desde media y desde larga distancia. Bueno le pega realmente muy bien a la pelota. Veíamos recién esa jugada en la cual exigía a Turco, después la asistencia cruzada hacia su compañero, generando otra posibilidad, y va a tener otra chance más. Bueno, en este remate de larga distancia que otra vez obliga a un revolcón de Damián Turco en un comienzo de partido que, como les decía, más allá de que Atlético San Jorge trataba de ser el equipo más ofensivo, las respuestas de contra eran realmente peligrosas para el conjunto que venía de la provincia de Córdoba. Iba a ser justamente Tiro Federal el que se va a poner en ventaja en el partido en el minuto 16 de ese primer tiempo, donde en el córner que veíamos de atropellada aparece Ezequiel Reinaudo, el delantero centro de Tiro Federal, que lograba la primera ventaja para el conjunto de Morteros. Vemos el centro, un centro que cae al medio del área sin que nadie pueda rechazarlo, y Reinaudo prácticamente llevándose por delante la pelota convierte el primer gol del partido, haciendo cuesta arriba el arranque para Atlético San Jorge. Pero esto iba a ser solo el comienzo de un primer tiempo verdaderamente para el olvido, sobre todo en el resultado para el equipo de nuestra ciudad, porque solamente 3 minutos más tarde de ese gol va a volver a sufrir otro tanto en propio arco. Este pelotazo que era peinado por un jugador de Tiro Federal quedaba en las manos de Damián Turco, y nace la jugada del segundo gol para Tiro Federal. Arranca por el sector derecho, deriva hacia la izquierda y es Gabriel Buffarini, el número 11 de Tiro Federal, el que en el minuto 19 de esa primera etapa estiraba la diferencia a 2 goles y empezaba a tornar aún más complicado el encuentro para el equipo de nuestra ciudad. Aquí controla Buffarini, deja en el camino a Maximiliano Romero y después saca un remate que, más allá de que se desvía en Gabriel Braco, termina convirtiéndose en el segundo tanto para Tiro Federal.
si uno podía presuponer la vocación ofensiva de Atlético San Jorge a partir de la localía, más aún y todavía con mayores riesgos debía asumirla perdiendo el partido por 2 tantos antes de la primera mitad de esa primera etapa. Mientras vamos a ver varias situaciones en las que Atlético va a merodear el arco visitante, vamos a recorrer la formación de Tiro Federal, con Sebastián Villalba, su arquero, en el fondo el 4 Daniel Luque, el 2 Luis Meyer, el 6 Daniel Ruiz y el 3 Rodrigo Meyer, los defensores, en el mediocampo el 8 Nahuel Cainelli. Hago un pequeño paréntesis aquí, los jugadores de Atlético reclamaban penal en esta jugada, sobre todo Monesterolo era el que encabezaba los reclamos para con un árbitro que no despertaba demasiada confianza. Vamos a repasar la jugada, la peina Gastelú, le rebota al jugador Monesterolo, una pirueta notable de José Fernández que da en el travesaño, el rebote parece rebotar en la mano de un jugador de Tiro Federal, pero de todas maneras no consideró intencional la jugada el árbitro del encuentro, y más allá de la chance clara que tenía Atlético, también había en esa jugada una de las polémicas, y Tiro que apelaba a algunas mañas. Su arquero Villalba quedaba en el piso, hacía correr los minutos, claro, el negocio era redondo a esa altura del partido para Tiro Federal, que además sufría los embates de Atlético San Jorge. Seguimos viendo posibilidades para el uruguayo y recorriendo la formación de Tiro Federal, que en el mediocampo les dije tenía al 8 Nahuel Cainelli, al 5 Daniel Osorio, al 10 Maximiliano Foggia, muchas veces volcado hacia el ataque, y el 11 Gabriel Buffarini, llegando por el sector izquierdo como en el gol que veíamos recién. Los delanteros de Tiro Federal fueron Ezequiel Reinaudo, el 9, y Juan Bueno, el número 7, los 11 dirigidos por Gerardo Acuña, que arrancaron el partido. Pablo Gastelú sacaba este centro que casi se le mete a Villalba, arquero que se ve obligado a mandar la pelota al córner por sobre el travesaño. Y Atlético seguía sumando méritos, al menos para el descuento. Otra vez en vocación ofensiva aparecía José Fernández, pero su cabezazo se iba desviado. Otro centro que caía al área. Mauro Cuberli sacaba un remate desde larga distancia que rebotaba en un compañero y que se iba desviado. Alguna respuesta de Tiro Federal con una pelota parada de ángulo cerrado que alcanzaba a salvar Damián Turco con los puños. Tiro libre de Monesterolo que desvía al arquero en otra posibilidad para Atlético San Jorge, que más allá de haber generado algunas situaciones de riesgo tras el 2-0, va a volver a sufrir una contra de este Tiro Federal, que se mostraba un equipo peligroso cuando atacaba y que aprovechaba bien los espacios que dejaba Atlético en su intento por ir a buscar primero el descuento y después la igualdad. Media vuelta de Monesterolo que rebota en un jugador allí en el área y se salva otra vez Tiro Federal. El que sube por este sector es Nicolás Angelinetti, combina con Hermida, va a llegar el centro del número 7, el intento de anticipo de Monesterolo, pero el remate es imperfecto, una pifia del 9 de Atlético que no le permite el descuento. Y les decía que Tiro Federal iba a acceder al tercer tanto, y les decía que Juan Bueno le pegaba muy bien a la pelota. Este es el mejor ejemplo, un verdadero golazo, el que convierte en el minuto 42 de ese primer tiempo el muy buen delantero de Tiro Federal. ¿Acaso en ese primer tiempo el valor más importante que tuvo el partido? Fíjense el sablazo que saca Bueno, que se mete en el primer ángulo de un Damián Turco que nada podía hacer a pesar de su esfuerzo, y un 3-0 que a esa altura del partido hacía verdaderamente complicada la historia para Atlético de acercarse al menos a una igualdad. Pero antes del cierre de la primera etapa
Quiroga marca la pena máxima en esta jugada, que más allá de que inicialmente despierta algunas dudas, creo que es correcta la decisión del árbitro santafesino. Ustedes van a ver de nuevo, aquí controla la pelota Nicolás Angelinetti, el que va con la pierna demasiado en alto, va con una plancha, es el número 6, me refiero a Daniel Ruiz, que recibe la tarjeta amarilla de manos del árbitro del partido y que le da a Atlético San Jorge la posibilidad del descuento antes del descanso. El panorama iba a seguir siendo complicado para el equipo uruguayo, pero no es lo mismo, y sobre todo desde lo anímico, el 0-3 que el 1-3 para el descanso. El que no falla es Sebastián Monesterolo, el goleador de Atlético San Jorge, que después tiene algún cruce allí con el arquero Villalba, algunos manotazos, algún pelotazo que para Quiroga no merecieron ninguna reacción. El árbitro santafesino dejó continuar el trámite del juego. El que se acercaba allí era Macielo, el primer asistente, pero ya nada iba a ocurrir en esa primera etapa, porque con el gol de Sebastián Monesterolo, que fue el quinto de la cuenta personal del goleador de Atlético, aquí observamos, me refiero al quinto, obviamente, en este torneo Federal B, que lo tiene a Atlético San Jorge con 11 encuentros disputados. Bueno, Monesterolo es el máximo artillero de Atlético con 5 tantos. Con ese gol de Monesterolo iba a irse a los vestuarios, iban a irse al descanso con un gol para Atlético San Jorge y 3 para Tiro Federal de Morteros. Remarco, más allá de lo que pasó, un cruce bastante brusco entre ambos, el árbitro dejó pasar todo como si nada hubiera ocurrido y mandó a descansar a los dos equipos y a prepararse para un segundo tiempo que iba a seguir mostrando características bastante similares de esa primera etapa. Hablaron los jugadores en el cierre de un partido desordenado, y creo que es cierto, tuvo esa característica sobre todo el juego desordenado, un partido abierto, a puro ataque, de uno y otro lado, sin mayores recaudos defensivos. Ustedes saben, cuando los partidos son ordenados se suelen hacer un poco menos vistosos. Claro, este encuentro, así abierto, cambiando ataque por ataque de manera prácticamente permanente, se hace mucho más entretenido para el público, y eso es lo que armaron, un encuentro emotivo, entretenido, pero claro, seguramente despertando varios dolores de cabeza para los entrenadores, que habitualmente no gustan de estas situaciones. La primera del complemento era para Tiro, y desde el banco de los suplentes de Atlético el mensaje era claro: había que ir a buscar a como dé lugar el juego, y por eso el cambio de Prisiañuk no podía ser más ofensivo. El que ingresaba al campo de juego en el minuto 6 del complemento era Mauro Albertengo, y el que salía del campo de juego era Gabriel Braco, delantero por defensor en Atlético San Jorge. Aquí otro encontronazo entre Monesterolo y Villalba, que iba a significar otra vez que el arquero quede un rato tirado allí en el piso, reclamando y sobre todo haciendo correr los minutos de ese segundo tiempo, algo que era negocio para un Tiro Federal que cada vez podía salir menos y que cada vez jugaba más cerca de su arco. Es cierto, en las contras el equipo de Morteros tuvo alguna posibilidad para definir el partido, pero el encuentro se jugaba ya decididamente en terreno cordobés, en campo de Tiro Federal, y Atlético San Jorge lo arrinconaba, lo metía de manera literal en su propia área, tratando de acceder al descuento primero y obviamente al empate luego. Las contras eran estas, como esta corrida de Buffarini, que con espacio trataba de asistirlo a Bueno, el remate del número 7 que se va desviado. La jugada era anulada por posición adelantada del número 7, que aquí no podemos observar. El remate además era desviado y generaba la salida desde el fondo para Atlético San Jorge. Comba en este caso jugaba hacia la subida de Cuberli. Cuberli fue uno de los jugadores importantes que tuvo
el ataque de Atlético San Jorge. Aquí me corrijo, no fue Cuberli sino Hermida el que aparece por el sector derecho con este centro y el cabezazo que se va desviado. Villalba perdía allí en su área chica, la jugada seguía, el árbitro dejaba continuar, había aquí una dura entrada de Jesús Espinosa, pero a esa altura ya Quiroga dejaba que el juego transcurra sin intervenir, aun cuando debía hacerlo el árbitro de la Liga Santafesina, que muestra un bajo nivel que tienen en líneas generales los árbitros provenientes de la capital de la provincia. Hemos visto varios y todos ellos de un nivel bastante flojo. Seguía yendo Atlético San Jorge, aquí Gastelú le ganaba a uno de los hermanos Meyer, al capitán, al número 2, pero después no conseguía superar al arquero, otra vez Villalba en el piso, tratando de hacer correr los minutos, tratando de que el tiempo transcurra y de que el partido se enfríe y esa intensidad que tenía Atlético San Jorge por llegar al arco se vaya aflojando de a poco, vaya mermando de a poco. Algún cruce, el partido obviamente se ponía bastante caliente, había algunos cruces entre delanteros y defensores, aquí se ponían cara a cara Gastelú y uno de los centrales, en este caso Ruiz, el mismo que había cometido el penal en el final del primer tiempo, y Atlético accede al descuento. Minuto 23 del segundo tiempo, dos cabezazos en el área tras el córner se convierten en gol para Atlético San Jorge. La ejecución del córner va a cabecear José Fernández en primera instancia, va a aparecer por el segundo palo Jesús Espinosa y va a convertirse así en el 2-3. Poniéndolo, cuando todavía quedaban por delante algo más de 20 minutos, a Atlético San Jorge a tiro de la igualdad. Cambio que va a darle resultado a Prisianiuk en el minuto 25, Maximiliano Casa reemplaza a Hermida, le vamos a ver un buen partido al número 17 de Atlético San Jorge, y las tres variantes en tiro federal. Al minuto 28 Mauricio Bazán reemplazaba a Foggia, en el minuto 31 Lautaro Coraglia hacía lo propio con Reinaudo y Gastón Benavides reemplazaba a Buffarini. Aire nuevo les decía, para un tiro federal que ya empezaba a sufrir el partido, lo jugaba cada vez más cerca de su propio arquero y salía de contra a partir de lo que le generaban los remates de Bueno. Ya destacamos la buena pegada del número 7 de tiro federal en el primer tiempo, pero lo seguía demostrando en este complemento. Fíjense, una pelota larga que recibe el número 7 de tiro federal allí, de primera, y prácticamente sin acomodarse saca el remate que se va desviado. Me parece que a esa altura del partido ya tiro federal empezaba a quedarse sin piernas, no eran las mismas las respuestas físicas, y Atlético lo seguía empujando hacia el propio arco del equipo cordobés. Y esta jugada es polémica. Verdaderamente no sé qué cobra el asistente, que marca posición adelantada. No sé en qué momento verdaderamente. El centro cae, la jugada que rebota le queda al jugador de tiro federal. Insisto, no sé en qué momento marca la posición adelantada el asistente. Interpreto que en el inicio de la jugada, pero no podemos sacarnos la duda aquí en esta imagen. Última variante de Atlético San Jorge, minuto 37 del segundo tiempo, Matías Ragusa reemplaza a Gastelú. Los centros, los córner que se seguían generando, en este caso el cabezazo era imperfecto, le quedaba a Monesterol en el segundo palo, y después la contra rápida de tiro federal. Aquí lo espera bien el jugador número 16, me estoy refiriendo el número 15, me estoy refiriendo a Mauricio Bazán, que parte habilitado. Aquí vamos a ver de nuevo, fíjense cómo espera el momento del pase. Bazán va a llegar hasta prácticamente el borde del área grande, va a jugar con su compañero, y en ese momento es que el asistente marca la posición adelantada, en este caso de Juan Bueno, otra vez anulando la jugada. Las discutidas eran en líneas generales
favorables a los que defendían y sobre todo favorables al local. Digo, para graficar también lo que fue el arbitraje de esta terna santafesina. Les decía que Maximiliano Casas generó bastante por su sector. Aquí va a generar este córner con la corrida, córner que se va a convertir en la posibilidad de la igualdad para Atlético San Jorge. El propio Casa va a ser el responsable del córner, el que va a meter ese cabezazo que deja sin posibilidad de ser arquero, es el chico Maximiliano Romero, que en el minuto 41 del segundo tiempo convertía su primer gol en esta temporada, en este torneo Federal B, y le daba nada más y nada menos que la igualdad a Atlético San Jorge. Para Jesús Espinosa, autor del segundo tanto de Atlético, también fue el primer gol en este torneo 2014-2015 del Federal B. Pero nos quedamos con el muy buen cabezazo de Maximiliano Romero, que desataba ese festejo loco para la igualdad 3-3, que a esa altura del partido le quedaba bien, obviamente. Atlético había sido muy ambicioso buscando el arco rival, por eso había acumulado los méritos suficientes para la igualdad, para poner ese 3-3 que pudo ser triunfo para Atlético San Jorge en algunas jugadas finales. Tengan en cuenta que el 3-3 terminó llegando al minuto 41 del segundo tiempo. Tiro Federal tenía alguna posibilidad también de respuesta, pero ya no se iba a modificar el resultado, que iba a terminar en empate y que se iba a convertir para Atlético San Jorge en el tercer empate de esta temporada. 5 triunfos, 3 igualdades y 3 derrotas para el equipo de Prisiañuc, que está segundo, como lo marcábamos recién en la tabla de posiciones, con 18 puntos. Hace 5 partidos que no pierde el equipo sanjorgense. 3 victorias, 2 de local y 1 de visitante, 2 empates, 1 en Leones y este que estamos observando 3-3 ante Tiro Federal. El dato particular del partido fue que Atlético en los últimos 4 encuentros había recibido solo 2 goles. Ayer le hicieron 3 y es la primera vez en el torneo que le convierten 3 goles al conjunto de nuestra ciudad. De local sumó su 8º punto en 6 presentaciones. En el 23 de junio Atlético lleva 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Posibilidad clara para Tiro Federal en esta jugada que le queda a Lautaro Coraglia, el recién ingresado tras el pase allí bueno del jugador número 7, cuyo apellido es igual a lo que decíamos recién. Después el remate de Coraglia débil queda en las manos de Damián Turco. Ya instantes finales, imágenes finales de un encuentro. Quiroga adicionó 4 minutos. Atlético tuvo alguna posibilidad en esos últimos instantes, pero no iba a tener la precisión. Esta es acaso la más clara del final del partido. Buen remate cruzado de Sebastián Monesterolo, que se va muy cerquita del segundo palo del arco defendido por Villalba. Aquí lo vemos de nuevo, controla y saca el remate que muy bien direccionado se va muy cerca cuando el arquero no llegaba a esa pelota. Buen remate de Sebastián Monesterolo que complicaba al 1 de Tiro Federal. Un Tiro Federal que hace 7 partidos que no pierde en este torneo. Un dato significativo, claro, la mayoría fueron empates, 5 empates y 2 triunfos para el equipo de Córdoba, cuya última derrota fue justamente ante Atlético San Jorge. En la primera rueda el equipo uruguayo le había ganado 3-2. Como visitante lleva un triunfo, una derrota y 3 empates.